Hola mis queridos, aquí estamos nuevamente. Hoy es domingo, 7 de junio. Hemos tenido esta mañana nuestro culto dominical desde la iglesia en directo, también para Facebook. Y bueno, os he visto a muchos también que habéis podido estar conectados. Realmente me bendice cuando puedo ver a los hermanos compartiendo y celebrando la salvación que tenemos de parte de nuestro Dios. Vamos a tener nuestro estudio, como hacemos cada semana. Y bueno, hoy pues tenemos un estudio que vamos a continuar con el tema de la iglesia. Llevamos varias series y una de esas series la comenzamos hace varios días, la semana pasada, que titulamos La Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Hoy tenemos un nuevo estudio acerca de la Iglesia, ahí vamos a continuar. Este estudio lo hemos titulado Cristo, el Salvador y el Dueño de la Iglesia. Cristo es el que inventó la Iglesia, el que la edificó. Él es el diseñador, no es una idea de los hombres. Es algo que Cristo diseñó en su mente. Él en su plan, Dios preparó y dispuso de que la iglesia iba a ser el medio por el cual íbamos a estar extendiendo el reino por todo el mundo, predicando el evangelio de salvación a todas las naciones. No hay otra forma. Es la manera en la que el Señor nos ha dado la responsabilidad de que cada uno de nosotros, y participando en ese cuerpo, podamos estar bendiciendo al mundo, porque de otra manera el hombre no puede encontrar la salvación. Entonces el estudio de hoy se titula así: Cristo, Salvador y Señor de la Iglesia. Él es el Señor de la Iglesia, Él es el Salvador de la Iglesia. Y ahí vamos a estar meditando en esta tarde, así que espero que hayas venido preparado con tu Biblia, con ganas de aprender, de recibir del Señor. Ya veo a muchos de vosotros que estáis conectados y puedo leer saludos. Veo el saludo de Benito. Hola, buenas tardes. Y también de Miriam, buenas tardes. De Juan Bermudo, buenas tardes. De Luz, buenas tardes. Y también de Daniel, veo el saludo, y de José María, buenas tardes. De Juan Vázquez. Hola a todos, buenas tardes. Encantado de poder veros un día más y que podamos compartir este tiempo juntos. Es un día lluvioso aquí donde estamos. No sé por ahí qué tiempo hace en otros lugares de España. Creo que aquí cerca está lloviendo en casi todas partes. Aquí llueve bastante. Es una bendición para el campo la lluvia, así si no causa males. Sé que en algunos países estáis sufriendo inundaciones y el clima está bastante revuelto. Y bueno, os llevamos en el corazón, hermanos que estáis atravesando dificultades, pero estamos en las manos de Dios, esa es nuestra confianza. Aquí llueve y hace una tarde muy fresca, así de primavera, así que agradecidos al Señor que podemos disfrutar de un tiempo de recogimiento. Hoy en casa es un día de esos que apetece pues estar en casita, está la lluvia y qué bueno ahora que podamos abrir la palabra de Dios. Estoy enchufando la tablet que veo que me avisaba ahí de que teníamos poca batería, así que para que no tengamos problema ya está enchufada y podamos disfrutar de nuestro estudio bíblico de este día. Bueno, veo el saludo de José Luis y también de María Luisa desde Francia, y Paco también, Rosario y Tamara también. Veo vuestros saludos. Un saludo, un abrazo para todos. ¿Cuánto tiempo que no nos vemos con Paco, Rosario y Tamara? Bueno, es que nos hemos visto hace un ratito, por eso estoy bromeando. Bueno, pues si tienes ya tu Biblia preparada, vamos a estar buscando en la Escritura a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pero lo primero que vamos a hacer, como hacemos siempre, no es una rutina ni una tradición, es una cosa muy buena poder depositar
este tiempo en las manos del Señor y que sea Dios el que nos lleve. Confiar en Él y que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, recibirla. Gracias porque contamos, Señor, que no estamos solos. Tú tratas con nosotros, el Espíritu Santo nos enseña, nos guía. Así que nos dejamos llevar por ti, Señor, que seas tú el que nos hable, nos enseñe tu palabra viva y eficaz, que no es una palabra muerta, es una palabra que produce algo en nosotros, es dinámica en nuestra vida, pues que ahora sea nuestro alimento, que el Espíritu Santo nos enseñe, llévanos tú y danos sabiduría para explicar la palabra y también para entenderla, para poder comprender. Quedamos en tus manos muy agradecidos por tener tanto cuidado con nosotros, por darnos todo lo que es bueno para nuestra vida. Gracias, Señor. Quedamos así pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vimos el otro día el primer estudio de la serie acerca de la Iglesia. Vimos que la Iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y nos quedó una pregunta en el aire que teníamos que responder hoy. Quizás no era muy tanto del tema que estamos tocando, pero bueno, tiene que ver con la Iglesia porque hablábamos de que Cristo es la cabeza de la Iglesia y leíamos ahí en un pasaje en 1 de Corintios capítulo 11 que nosotros somos, Cristo es cabeza nuestra de la Iglesia, igual que el hombre es cabeza de la mujer. Y entonces ahí pues nos metimos un poquito en este tema. No era la intención, no es el estudio, hablar del ministerio de la mujer en la Iglesia, de su posición en la Iglesia, pero surgen a veces temas y surgen preguntas. Ahí tenéis la libertad. Si tenéis que preguntar algo, pues con toda libertad podéis escribir en este chat en directo y si alcanzo a leerlo y puedo responder, y si no, pues como hoy, una pregunta del otro día la vamos a responder hoy. Se nos preguntó ya acabando el culto si por lo tanto una mujer puede ser pastor en la iglesia. Esa fue la pregunta. Ya que estábamos viendo que cuando la palabra de Dios habla de el hombre cabeza de la mujer, igual que el Padre es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de la Iglesia, estábamos hablando de un orden. Dios ha establecido un orden. Y dentro de ese orden también existe el principio del orden de lo que fue primero. En este caso de posición o de lugar. Un orden de posición, de lugar, porque el mismo texto nos explicaba de que primero fue Adán y Eva fue creada de Adán. Por lo tanto, Adán es cabeza de la mujer. Está hablando de una cuestión de orden. Nunca de discriminación. La Biblia no es machista. Dios no discrimina a nadie por su sexo, por su raza, por su situación social, económica. Para Dios no hay distinción de personas. Esa es una enseñanza bíblica. La Biblia nos enseña en Santiago, en otros lugares, que somos nosotros los que hacemos distinción de personas. A veces viene alguien bien vestido, alguien con una categoría, y le decimos cuando llega a la iglesia, siéntese aquí delante, le damos un sitio de preeminencia, y a lo mejor llega un borracho, llega un pobre, andrajoso, no va bien vestido, y lo sentamos allí al final. Y la palabra dice que no hagamos acepción de personas, porque Dios no lo hace. Para Dios todos somos iguales. De hecho, las discriminaciones o problemas raciales que pudiese verse en la Biblia era un problema de hombres, y existían porque el pueblo hebreo consideraban que los gentiles eran despreciables, eran personas con las que ni siquiera podían tener un contacto así físico. Si tenían que tener contacto físico con un gentil se tenían que purificar luego. La mujer estaba también muy infravalorada, sí que era una sociedad muy machista. Pero en Cristo, allí en Gálatas, ahora tenemos la enseñanza de que ahora en Cristo no existe judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos somos iguales, dice la Escritura. Contemplamos también el hecho de que ese principio de autoridad que es cierto que Dios ha establecido y que pone al hombre
en el orden por delante de la mujer, no en importancia, no en cualidades, no en que sea mejor, no, simplemente es una cuestión de orden. Y vimos que Dios no tiene problema. Si de pronto una mujer tenía que ejercer de cierta forma autoridad o tenía que tomar un protagonismo, lo hacía y Dios la respaldaba. Vimos algunos casos insólitos en el Antiguo Testamento, que una mujer se pusiese como juez de todo el pueblo de Israel. Era una cosa bastante extraña. Pero ahí tenemos el caso de Débora. Piensa que en la Biblia hay libros que llevan el nombre de mujer. Alguno podría pensar, mira, todos los libros son profetas, pero no, ahí tenemos libros con nombre de mujer. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo es un defensor de la mujer, no solo por lo que dice ahí en Gálatas que hemos citado, que ya no hay hombre ni mujer, todos somos iguales en Cristo, sino que él reconoce ministerios, él reconoce enseñanza, él reconoce a mujeres obrando y actuando. Precisamente estos días, no porque lo buscase, sino que me lo encontré un vídeo en el que hay unos pastores que están en una ronda de preguntas y alguien, no sé de qué iba el tema, yo vi esa parte, y alguien le preguntó si las mujeres pueden ser pastor. Y entonces yo les escuché atentamente, digo, mira, precisamente, y les escuché a ver. Y el pastor que respondió dijo, bueno, es un tema complicado, dijo. Hay hermanos que dicen que sí, que la mujer puede ser pastor. Hay hermanos que dicen que no, que la mujer no puede ser pastor. Y él dijo, pero bueno, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y entonces él empezó a argumentar. ¿Y cuál fue su argumento? Bueno, él dijo que la mujer no puede ser pastor, es lo que él opinaba. ¿Por qué dijo eso? Él dijo porque la Biblia dice, en esta carta de Pablo, no permito que la mujer enseñe a los hombres ni ejerza autoridad sobre ellos. Y después él usa otros argumentos. Usa el argumento de que, bueno, ¿a quién llamó Dios para que fuesen profetas? A los hombres. ¿A quién escogió Cristo como discípulos? A los hombres. ¿A quién y puso Dios como reyes sobre Israel? A los hombres. Y usó ese argumento. Ahora bien, yo repito, respeto todas las opiniones y intento ser lo más objetivo posible, porque respuestas como la de este pastor yo entiendo que no son del todo objetivas. ¿Por qué? Porque se le puede debatir. La respuesta no es del todo cierta, hay matices. Cuando dice, por ejemplo, ¿a quién escogió Dios por discípulos? Dice a 12 hombres. Pero a Jesús también le seguían mujeres. Podemos utilizar el nombre de discípulas, no aparece en la Biblia, eso es cierto. Pero sí que las mujeres tuvieron un protagonismo a la hora de seguir a Jesús. No todos los que seguían a Jesús fueron 12 apóstoles, los 12 fueron 12. Y es cierto que fueron 12 hombres, pero si nos vamos a poner por esas, la otra cara de la moneda defendería su parte. Y las que defienden el ministerio de la mujer, pues dirían, ¿a quién se le apareció primero Cristo cuando resucitó? No fue a un hombre, fue a una mujer, a María Magdalena. Fueron las mujeres las que fueron al sepulcro, las primeras. La primera manifestación de resurrección fue a una mujer y así podrían seguir defendiendo. Entonces nos metemos en una guerra dialéctica, en una guerra de enseñanza, porque yo veo que no hay objetividad, cada uno trata de defender una postura. Y tenemos que ser, yo creo que en las cosas de Dios, tenemos que ser más simples, entiéndase esta palabra simple, como inocente, como un niño. Si no somos como niños, a la hora de recibir el reino de Dios no podremos entrar en él. Tenemos que evitar las vanas discusiones, porque el buen hacer, las ganas de aportar y edificar la iglesia nos tienen que evitar todo eso. Es cierto que cuando consideras los dos puntos puedes ver a favor dos formas. No es tampoco cierto que a la mujer se le prohíba enseñar en la iglesia. Este pastor dice, si ahí dice eso, tenemos que aceptarlo tal como lo dice. Porque si no lo aceptamos, entonces ¿qué hacemos con otras doctrinas que también son así, afirmando algo? Si esta la queremos interpretar porque se dijo en un contexto histórico o local de por qué algo pasaba en una iglesia,
nos encontraríamos con el problema de que en otras enseñanzas también podríamos querer intentar aplicar esto. Pero no es ese argumento, hermano. Si hablamos de doctrinas bíblicas, las tenemos desarrolladas en toda la Escritura. Tenemos desarrollado en la Escritura la doctrina de la salvación, de perdón de pecados, de bautismos, de imposición de manos. Tenemos todas las doctrinas ahí bien desarrolladas. No nos basamos en un texto. Estamos hablando de una situación personal de género masculino, femenino, tratando de entender en el marco y contexto histórico cómo eso se administraba, y entonces en relación a eso, y esto sería hermenéutica, no interpretamos por interpretar, sino que tenemos en cuenta un montón de factores, intentamos de ser realmente serios a la hora de interpretar, y entonces el ministerio de la mujer en la Iglesia, no es cierto que Pablo prohibiese que la mujer enseñase, porque yo os hablé de Ananías de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Priscila era la mujer, Aquila era el hombre. Y a ellos se les reconoce en la Biblia como enseñando a Apolos. Apolos era un predicador poderoso en la palabra, pero le faltaba afinar más en la doctrina. Había cosas en las que estaba verde y le faltaba aprender. Y fue Priscila y Aquila quienes le enseñaron. O sea que ahí hay una mujer enseñando a un hombre. Y precisamente se menciona en el matrimonio a la mujer antes que al varón, que en la sociedad judía, en el contexto bíblico, esto no ocurría. Era una falta de respeto y grave. Siempre se mencionaba primero al hombre. Pero Pablo los menciona así, en ese orden, Priscila y Aquila. ¿Por qué? Quizás ella se convirtió antes que él y era más madura en el Señor. No sabemos el motivo, pero ella tenía más autoridad dentro de ese matrimonio a la hora de enseñar. Y Pablo lo reconoce. Cuando él menciona a las hijas de Felipe y las reconoce como evangelistas, un evangelista es alguien que enseña, está predicando enseñanza y evangelio. Cuando Pablo reconoce diaconisa, reconoce a Febe, la diaconisa Febe la recomienda, está reconociendo también ministerio de enseñanza. Ahí tienes en la Escritura los requisitos para ancianos y los requisitos para diáconos. Entonces, no es cierto que a la mujer no se le dejase enseñar en la Escritura. Sí que enseñaban las mujeres en la Escritura. Lo que pasa que, claro, el hombre tenía un papel más dominante y era más protagonista a la hora de enseñar, y en casos como el de Jesús de escogerles para discípulos. ¿Por qué? Por contexto histórico, por aceptación social, por preparación. Las mujeres no tenían estudios, no se habían preparado, la mayoría ni sabían leer, porque en la sociedad judía no tenían esa oportunidad. Entonces no era una cuestión de que porque eres mujer no puedes hacerlo. Eso no aparece en la Biblia. Porque eres mujer no puedes. No existe ese concepto. Es cierto que el hombre tiene unas cualidades y la mujer tiene otras. Eso es indiscutible. También es cierto que el pecado afectó al hombre de una forma y a la mujer en particular de otra. Eso es cierto. Entonces, todo eso es real. Pero aquí no hablamos de diferencias, que las hay. Somos diferentes. ¿Y cuál es el problema de que seamos diferentes? El ser diferentes no nos posiciona en desventaja el uno con el otro. Las desventajas y lo desordenado es cosa de este mundo, no es el diseño de Dios. En la Escritura no se plantea eso. Son los hombres, la consecuencia del pecado en el mundo, que llevan a las diferencias de sexo, raciales, etc. ¿En qué es la piel distinta de un hombre blanco a la de un hombre negro? ¿Qué tiene que ver el color? ¿Te lo has pensado alguna vez? Todos estos jaleos de racismo, todos estos problemas de que porque uno es negro o uno es blanco, pero ¿qué más da? ¿Qué tiene que ver el color de la piel? ¿Acaso las personas son distintas por dentro? ¿Sus neuronas son diferentes? ¿El espíritu es otro? Es absurdo. Tú fíjate lo absurdo del mundo, en el que uno, porque sea de un color distinto al otro, ya es menos o es más, porque uno sea hombre, porque sea mujer. Esto es lo absurdo del mundo en el que estamos. Entonces, ¿puede ser una mujer pastor? Bueno, no hay un texto
en la Escritura que diga sí o diga no. Ni dice la palabra que sí puede serlo, pero tampoco dice que no pueda serlo. En la Biblia no hay ninguna mujer pastor, por lo que os acabo de decir. El momento histórico en el que esto se daba no permitió que pudiésemos ver a hermanas pastoreando en la iglesia. Ahora bien, vemos a hermanas sirviendo en la iglesia. Pablo recomienda en muchas de sus cartas a la hermana tal, a la hermana cual, él menciona a diferentes hermanas. Y dice que le han sido muy útil en el ministerio, o sea, mujeres sirviendo en la iglesia. Había diaconisas, evangelistas, mujeres que estaban ejerciendo enseñanza, como la que hemos mencionado, Priscila. Entonces, bueno, cuando la Biblia no prohíbe algo directamente, nosotros no podemos afirmar, no puede ser. Tenemos que dejarlo en la voluntad de Dios, en la disposición de Dios. Tenemos el precedente, como hemos dicho, de Débora en el Antiguo Testamento. Ella fue juez, pero para que el pueblo la aceptase como juez estaba bajo, digamos, la supervisión del sacerdote. En realidad, si el sacerdote hubiese tenido la autoridad, el respaldo de Dios, etc., no habría hecho falta que Débora estuviese ahí. Pero como el hombre aquí en este caso solamente era una figura, era un símbolo porque no ejercía, entonces fue Débora la que tenía el respaldo, la que gobernaba, la que dirigía, la que juzgaba, mejor dicho. Pero para que el pueblo la aceptaba, pues estaba bajo la cobertura de un hombre. ¿Dónde está el problema? Yo no lo veo en ningún sitio. Si una mujer se llama pastor o no se llama pastor, si le damos un reconocimiento o no se lo damos. Estamos hablando problemas nuestros de los hombres. Los títulos, los reconocimientos, todo eso es una cuestión nuestra. Mi corazón siempre fue servir al Señor como Dios quisiese. A mí, en un momento dado, me empiezan a llamar pastor y se me reconoce que soy un pastor, pero yo nunca busco que me llamen pastor. Simplemente tú empiezas a hacer algo porque sale de dentro de ti. Es lo que Dios te llama a que hagas. Y entonces tú empiezas a servir a Dios de esa manera. Es importante que te llamen pastor o que no te lo llamen. Hermano, al final eso no es lo más importante. Cuando estamos reclamando derechos, no es que hay que reconocerle a la mujer que se le llame pastor. No, es que no se le puede llamar pastor. Tenemos un conflicto humano entre nosotros. Si Dios quiere utilizar a una persona como Él quiera y esa iglesia funciona, ¿quién soy yo para decir, no, eso no puede ser? No tengo textos bíblicos para afianzarme y negar la evidencia. Hay mandamientos, hay doctrinas y hay enseñanzas muy claras en la Escritura, pero no hay textos que digan que una mujer no puede servir en la iglesia. Sí, es cierto, están esos casos puntuales. Y digo que la mujer no enseña al hombre y no le permite ejercer autoridad sobre el varón y tal, dice ahí en la Escritura, pero después vemos textos que pasa lo contrario y Pablo reconoce lo contrario. La Biblia no se contradice. Cuando hay una aparente contradicción tenemos que investigar y ver el por qué aparece eso ahí. Y siempre encontramos esa salida, siempre encontramos una explicación. Mira, yo la primera vez que me planteé sobre este tema, si una mujer puede ser pastor, creo que fue en el año 88, 87, 88, cuando yo viajé a Holanda. Yo era muy jovencito y estuve de viaje en Holanda con la Misión Evangélica Europea y me invitaron, estuve en una iglesia en la que el pastor era una mujer, era una pastora. Y entonces, pues bueno, yo vi a la iglesia funcionando con la pastora al frente. Yo nunca me lo había planteado si una mujer podía ser pastora o no, pero yo vi ahí una iglesia con una pastora y me sorprendió. Yo hacía pocos años que era cristiano. Pero no vi ningún problema. O sea, la hermana tenía autoridad. Era una holandesa de esas de 2 metros, así de grande, fuerte y tal. A ver quién se le enfrentaba a la pastora y decía, que tú no... tenía autoridad. Ella se ponía allá al frente, cogió la guitarra, se puso al frente de la iglesia,
dijo no sé qué, dijo en holandés, y todo el mundo allí le siguió y todos alabando y todos... Y tenía autoridad, tenía el respaldo de la iglesia estaba bendecida, la iglesia crecía. Yo dije, bueno, ¿hay algo en la Biblia que diga que no pueda ser? No, no hay nada. ¿Dónde está el problema? Yo conozco a hermanas pastoras y bueno, están sirviendo en sus iglesias, no tengo ningún problema si eso está funcionando y no hay nada que decir. Que el problema es que la mujer tiene que estar en el orden, bajo la autoridad del hombre. Bueno, pues que esté. Si es una pastora, está por su cuenta o tiene algún respaldo, pues que tenga un respaldo. El caso de Débora. Si es que va a haber problema con nosotros, con los hombres, las personas, me refiero. Bueno, pues aquí al final lo importante no eres tú ni soy yo, hermano. Ahí es a donde voy. Aquí lo importante no son mis derechos, mi reconocimiento. Aquí sí lo importante es que Dios coge, nos usa como quiere y el afán nuestro no es que me reconozcan. A mí cuando me reconocen, a ver, nos gusta y te alienta. Si no te lo crees, que eso es lo fundamental, no creérselo, es que yo soy el mejor y yo soy... No, pero cuando algún hermano te dice, pastor, que me bendice un montón que la predicación que diste o cómo me bendice que tú estés sirviendo aquí en este lugar o lo que sea, eso te anima. Y bueno, pues si eres un buen siervo de Dios, vas a reconocer que si estás ahí es porque Dios te puso y no por ningún mérito propio. Aquí el mérito es de Cristo y Él es el que edifica su iglesia y Él es el que pone a las personas en la iglesia para que la iglesia sea edificada. ¿Puede ser una mujer pastora en la iglesia? Sí y no, depende. Dios es el que llama. No estamos aquí para defender derechos de ideología, estamos aquí para servir a Dios y para que su reino se extienda. En la historia de la Iglesia y en la historia bíblica, Dios usó a hombres y usó a mujeres según sus propósitos. Por las circunstancias, por la posición, es normal que a veces Dios use más a un género en una cosa o a un género en otra. Es normal. Estos días en casa hablábamos de la diferencia, porque a veces en el mundo se trata de buscar la igualdad sí o sí entre un hombre y una mujer. Tienen que ser iguales en todo sí o sí. Y estábamos hablando que, bueno, siempre hay diferencias. Físicamente, el hombre siempre es superior a la mujer físicamente. La fuerza, la resistencia, la potencia. Pero no es una opinión. Si tú miras las estadísticas en según qué deportes, si tú miras estadísticas en levantamiento de peso, en atletismo, en cualquier disciplina atlética, si tú miras las estadísticas, verás que los récords del mundo en los hombres siempre son mucho más, o sea, hay diferencia en cuanto a las mujeres. Si tú miras, ¿en qué está el récord del mundo de los 100 metros lisos? Pues verás que los hombres lo tienen en 9,7 creo segundos. Las mujeres, si no me equivoco, el récord del mundo en 100 metros lisos está en 11 o 12 segundos. Hay una diferencia. Y así en todas las disciplinas atléticas, porque el hombre tiene más potencia. Pero eso no nos hace mejores ni peores, simplemente somos diferentes. Y en cuanto a esas diferencias, es normal que Dios nos pueda utilizar de una forma o de otra. Es normal que si el hombre, por su posición, por su potencia, por su fuerza, por su carácter, es lo más normal que ocupe posiciones de liderazgo, pues Dios los usa, a los hombres, como liderazgo. ¿Que no hay un hombre? Pues Dios usa a Débora, una mujer, o quizás porque la mujer tiene carácter para también estar ahí. Y no tenemos que tener problema por eso. El hecho de decir somos diferentes no es negativo. Aunque en este mundo, si tú dices, es que hombres y mujeres somos distintos, ya se ponen ahí algunos en alerta, pero no has dicho nada malo. ¿Somos o no somos diferentes? Es algo evidente, no es una cuestión de opiniones. De hecho, dentro de los propios hombres también hay diferencias. Si tú observas, vas a ver que en atletismo los hombres de raza negra son superiores a los blancos en según qué disciplinas.
Y eso yo he escuchado a médicos, estudios médicos, que hablan que por la forma de la fibra muscular y eso, un hombre de color tiene más capacidad que un blanco para carreras, por ejemplo, de velocidad. En cambio, en natación, los blancos son superiores a los negros. Estamos hablando de que si yo me pongo a correr con un atleta blanco, aunque él sea blanco y no sea negro, me va a dar una paliza porque yo no estoy entrenado para eso. Estamos hablando de cuando el récord del mundo depende de medio segundo, se mira todo, eso de la fibra muscular, de no sé qué. En ciclismo ves pocos ciclistas negros. En cambio, en otras disciplinas atléticas son los negros los que dominan. Somos distintos y no hay ningún problema. La diferencia nos enriquece a unos y otros. Recuerda que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para que se complementasen, para que fuesen ayuda el uno al otro, no para que las diferencias sirviesen para tomar ventaja los unos contra los otros. Entonces, un consejo, hermanos, no entréis en la polémica de si Dios usa a una mujer o no la usa de una forma u otra. Y hermanas, también otro consejo, no busquéis los puestos de excelencia, los hombres tampoco, Estoy hablando en relación a la mujer, por eso es que yo quiero que se me reconozca que soy pastora y tal. Si Dios te llama a algo, que sea Dios quien te ponga y que sea Dios quien te defiende. O sea, que no seas tú. Y esto se aplica para hombres y para mujeres. Pero matizo en el tema de la mujer, por eso, bajo la pregunta, ¿puede pastorear o no puede pastorear? Harás lo que Dios quiera que hagas. Te pondrá donde Dios quiera usarte. Y aquí lo importante no es el título que te pongan. Aquí lo importante es que estés en el centro de la voluntad de Dios y que Dios te pueda utilizar. Después, pues que cada uno que haga lo que quiera. Los que tienen los prejuicios, los racistas y los xenófobos y los que tienen estos prejuicios y estas diferencias, pues evidentemente ellos tienen un problema. Dios ya tratará con sus problemas. Amén. Bueno, no sé si más o menos pues he respondido a la pregunta. De hecho, esto pues sería un tema completo para dedicar un estudio completo que ya tenemos algunos. Ya lo hemos estudiado muchas veces. Estamos estudiando cada día. Igual un día de estos pues podemos tocar el tema nuevamente y leer todos los textos, ver todo lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, pero ver todos esos versículos, analizar cada pasaje. Yo os he resumido más o menos lo que ya hemos estudiado otras veces en profundidad, que el problema nunca es de Dios, es nuestro, de los hombres, y que Dios a veces en su voluntad permisiva, Él permite a veces que las cosas puedan seguir, aunque no es lo ideal que Él diseñó, pero porque estamos en un mundo maldito por el pecado y estamos en un mundo condicionados, pues Dios nos tiene que esperar a veces y Dios tiene que ir con paciencia con nosotros y depende en qué circunstancias, pues Dios va a usar de una manera u otra. Déjame que te ponga un ejemplo. Si Dios quiere enviar un misionero que predique a Irán o que vaya a predicar a Arabia Saudí, lo más seguro es que Dios envíe a un hombre, lo más seguro. ¿Por qué? Porque si envía a una mujer, va a ser muy complicado que nadie la escuche. ¿Entiendes? No es porque Dios tiene preferencia y Dios dice, no, los hombres son mejores que las mujeres para ir a predicar. No, es porque en Irán, en Arabia Saudí o en Afganistán o en estos países radicales, las mujeres no tienen derechos. Entonces, si se presenta una mujer a enseñar, va a ser imposible que nadie la escuche. No van a escuchar lo que dice, van a ver que es una mujer. Entonces ya es difícil de que vaya un hombre y diga Dios te ama, Cristo es el Salvador del mundo. Bueno, si a eso le añadimos que es una mujer, entonces complicamos la cosa el triple. Entonces es más lógico que Dios envíe a un hombre que a una mujer. Ahora bien, a lo mejor hay otro lugar, por otra circunstancia, que es más adecuado que vaya una mujer a predicar. Y entonces Dios enviará a una mujer. ¿Entiendes? No es una cuestión de que Dios tiene preferencia por uno o por otro.
Cuando tú conoces a Jesús en la Biblia y ves su trato con las mujeres y con los hombres, cuando tú conoces al Dios del Antiguo Testamento y ves su relación con las mujeres y con los hombres, te das cuenta que no es un problema de Dios. Rahab era una cananea y era una prostituta, pero creyó en Dios y entró al pueblo de Dios con pleno derecho. Entró en la línea directa de la genealogía de Jesús. De ella nacería años más tarde el rey David, de su genealogía, y más adelante vendría Jesucristo. Y en la genealogía de Mateo aparece el nombre de Rahab. Y en Santiago aparece el nombre de Rahab. Y en Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, aparece el nombre de Rahab. Un ejemplo esa mujer. Y era mujer, y no solo mujer, prostituta, y no solo prostituta, cananea, gentil. ¿Dónde estaba el problema para Dios? Creyó a Dios. Eso es lo que a Dios le basta. Que tú creas y te pongas en sus manos. Dios te usará como quiera. Y a partir de ahí, sabiduría, hermanos. Seamos flexibles, no busquemos la polémica o el enfrentamiento en estos temas. Hay doctrinas que tenemos que ser radicales. No, solo hay un mediador, Jesucristo. No aceptamos otra cosa. Hay doctrinas que no podemos ser flexibles. No, la salvación no es por obras, es por gracia, es por la fe. No, pero hay otras cosas en las que nos tenemos que un poco amoldar a las circunstancias, porque Dios lo hace, porque Dios nos ama y es paciente para con nosotros. Amén. Bueno, seguimos avanzando un poquito. Estábamos viendo una serie de verdades acerca de la Iglesia. Vimos que Cristo es la cabeza de la Iglesia, pero tenemos más puntos para ir viendo. De hecho, tenemos 10 verdades acerca de la Iglesia que son las que estamos desarrollando en esta primera parte. 1. Cristo es la cabeza de la Iglesia. 2. Lo que vamos a ver ahora. Cristo es el Salvador de la Iglesia. Cristo es nuestro Salvador. Lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 23. Vamos a leerlo. Dice allí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es el Salvador de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es quien nos salvó. A nosotros no nos ha salvado nadie, aparte de Cristo. O sea, aquí nadie puede decir, es que a mí no me salvó Cristo, a mí me salvó no sé quién. No existe eso. La única persona que nos ha salvado es Jesucristo. Él vino a este mundo, se hizo hombre, nació como un bebé, creció como un niño y después un joven hasta hacerse un hombre adulto. Y a los 30 años empezó un ministerio público que duró más de 3 años, en los que él proclamó el reino de Dios, él enseñó el principio del reino de Dios, que es el arrepentimiento, arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, y él anunció constantemente el propósito de por qué había venido al mundo. Él dijo, yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, yo de mí mismo la vuelvo a tomar. Él dijo, es necesario que yo caiga en manos de los inicuos, de los pecadores, los gentiles, y ellos me crucifiquen, me torturen, me crucifiquen. Y siempre dijo también, pero al tercer día resucitaré. Él vino para eso. ¿Por qué vino a morir? ¿Por qué vino a permitir que le torturasen y le matasen en la cruz? Porque era la única forma por la cual nosotros podíamos ser salvos. La justicia iba a quedar satisfecha. La justicia perfecta de Dios exige que cada delito se le pague según cómo está dictaminado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así le advirtió Dios a Adán: el día que comas de este árbol morirás. La desobediencia traía la muerte como castigo. Y Adán escuchó, pero desobedeció. Entonces Adán pecó. Así que hemos pecado, así que todos tenemos que morir. Pero Dios busca la solución. Y entonces Jesucristo viene para eso. Morir
para ocupar nuestro lugar. Con su muerte, la ley queda satisfecha. Él ocupa el lugar que nosotros teníamos que ocupar. Así ya no tienes que morir. Cristo murió por ti. Entonces Él es el Salvador de nuestras almas. Él vino para salvarnos. ¿Quién fue crucificado en la cruz? Jesucristo, no fue otro. Tú vas a escuchar en las religiones que hay otros caminos. Vas a escuchar que hay otros intercesores. No, pero es que también este intercede por nosotros. En el catolicismo dicen que María es intercesora ante Dios por nosotros, pero la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Yo respeto las opiniones, pero yo tengo que creer y quedarme con lo que la Biblia dice. Entonces la Biblia dice que solo hay un mediador, Jesucristo. Solo Cristo murió en la cruz por nosotros. Solo Cristo es el Salvador de nuestras almas. El tema de María se le fue de la mano a la propia religión, porque se empezó permitiendo un poquito y poco a poco eso se fue desmadrando. Y entonces, aún dentro de la propia Iglesia Católica Apostólica Romana, la doctrina de María está descontrolada. Porque una cosa es lo que oficialmente dice la doctrina de la Iglesia y otra cosa es la práctica y lo que la gente cree, vive y que la Iglesia acepta. A María se la llama la Madre de Dios. Dios no tiene madre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No existía María, no había nadie más. Estaba solamente Dios. Cuando se usa ese adjetivo, María, Madre de Dios, no, María fue madre de Jesús, hombre. ¿Pero Jesús era Dios? Sí, en la esencia, Jesús tiene la misma esencia del Padre y del Espíritu Santo. Los tres tienen la misma esencia de la deidad. Pero María fue madre de Jesús hombre, no de Jesús Dios. Eso no es bíblico, no se puede aceptar. Cuando se le llama a María reina de los cielos, ¿dónde dice que María sea la reina? ¿Dónde dice que sea la reina de los apóstoles? No dice eso en ningún sitio. Allí en el pueblo de mi madre, en Jerez del Marquesado, en muchos de estos pueblos en Andalucía, bueno, y en otros lugares, pues el culto a María pues es muy exagerado. Y allí entras en la iglesia católica, apostólica, romana, y ves las columnas, y en cada una de las columnas hay un título. María, Madre de todos, dice en una columna. ¿Dónde dice en la Biblia que María sea nuestra madre, la madre de todos? No aparece eso en ningún sitio. Es con la cultura religiosa popular, con los años que se van adquiriendo esos formatos. En una columna dice María, la madre de todos. En otro dice María, la madre de Dios. En otro dice María, la reina de los apóstoles. En otro dice, hay un montón de adjetivos relacionados con María que no existen. Pero hablar así no es desmerecer a María, porque bíblicamente, si yo hablo de María, tengo que reconocer que esta mujer fue una mujer excepcional, porque el ángel cuando le anunció que Dios la había escogido, le dijo, bendita tú entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres fue escogida María, para que en su vientre ella acogiese al Rey de Reyes. Ahí sí. Y ella dio a luz a Jesucristo. ¿Te imaginas el privilegio que María tuvo? O sea, uno se podría sentir privilegiado de haber conocido a Jesús en la carne, haber sido llamado por él para formar parte de los 12, pero todo esto queda eclipsado por el hecho de que Dios escogió a una mujer para que diese a luz a su hijo aquí en este mundo. Entonces vemos a una mujer ejemplar. María tenía un testimonio intachable. Ella no la ves que ni se echarse para atrás en ningún momento, pero esto me va a perjudicar, ¿cómo me voy a quedar delante de la gente? Van a decir que he cometido adulterio porque yo no he estado nunca con ningún hombre, pero cuando sepan que estoy embarazada me acusarán, mi propio marido, ¿qué va a pensar? Y no tuvo ningún pero. Cuando el ángel le anunció, dijo que se haga así conforme a la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, dijo. Bueno, un ejemplo
de fe para todos los creyentes. Pero es que María jamás hubiese aceptado que se le hiciese todo lo que se le está haciendo ahora en cuanto al culto y lo demás. Si María ve desde los cielos lo que está ocurriendo en el mundo, en su corazón hay una gran tristeza. Porque si ella alguna vez habló, fue para poner la atención sobre su hijo Jesús. En las bodas de Caná acuden a ella con un problema. ¿Qué dice ella? Voy a hacer un milagro, intercederé ante el Padre para... No, le dice, id a Jesús y haced todo lo que él os dijere. Ella se reconoce pecadora, María. Ella dice, he aquí la esclava del Señor, y habla y dice, porque Dios mi Salvador, dice María, Dios mi Salvador. Solamente una persona que reconoce que necesita ser salvada dirá, Él es mi Salvador. Y bueno, no es mi intención ahora hacer un estudio sobre María, pero os estoy diciendo esto porque estamos diciendo que Cristo es el Salvador de la Iglesia. Ahí lo dice en Efesios 5:23. Podemos leer en 1 de Timoteo 1:9 para ver quién murió en la cruz. Fue Cristo quien murió en la cruz. Dice en 1 de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Perdón, segunda de Timoteo, este versículo no me cuadra, y es que me equivoqué. Segunda de Timoteo 1:9. Ahí sí, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién nos salvó? Cristo. Dice, antes de los tiempos de los siglos, ya en la mente de Cristo estaba el concepto iglesia, ya existía tu nombre, Él ya pensó en nosotros, según el propósito suyo, dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo, el regalo que Dios tenía para nosotros, su gracia, un regalo inmenso, inmerecido. Cristo es el Salvador de la Iglesia, solo Él murió en la cruz por nosotros. Mira lo que dice en Tito 3:5. En Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cristo nos salvó. Él es el Salvador de la Iglesia. Tercer punto. Cristo es el Señor de la Iglesia, es el dueño de la Iglesia. A veces vemos a los hombres que creen que ellos son los dueños de la Iglesia. A veces podemos observar que hay pastores que piensan que la Iglesia les pertenece. Hermanos, Dios me libre, yo soy pastor en una iglesia, pero la Iglesia no es mía. A veces se utilizan esas expresiones. Pastor, ¿cuál es su iglesia? Y vale, es una forma de hablar. No, mi iglesia es la que no sé qué, y puede responder. Porque es una forma de hablar. Pero algunos se lo creen. Algunos creen que realmente ellos son los pastores, son los dueños de la iglesia. Y entonces pueden decidir, pueden tomar decisiones, pueden hacer y deshacer. Y el pastor es el primero que tiene que tener un temor reverente delante de Dios. Porque lo que tenemos en nuestras manos es la propiedad de Cristo. Con lo que estamos tratando es con la esposa de Cristo. A la esposa de Cristo no se la manosea, no se la trata de forma vulgar, no se la descuida ni se la trata así de cualquier forma. La esposa de Cristo es algo santo, es santa. Y Cristo la ama celosamente. Es suya. Hemos dicho, Él es la cabeza, Él es el Salvador, Él es el Señor, es el dueño de la iglesia. No hay otro dueño. Yo no mando sobre la iglesia. Yo estoy ahí para dirigirla, pero bajo ese temor reverente, para conducirla, para alimentarla, para pastorearla, para ejercer autoridad, la autoridad que el Señor me ha delegado. Otro día hablaremos de eso, en la iglesia la autoridad
dentro de la iglesia, autoridad espiritual, pero nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo. Esta mañana, al hablar de que el Señor es mi pastor, leíamos en 1 de Pedro 5 que Él es el príncipe de los pastores. Todos los demás pastores estamos bajo su autoridad, pero Él es el pastor principal, el dueño de las ovejas, el que dio su vida por las ovejas. Los demás somos imperfectos y también necesitamos que Dios trate con nosotros. Cada ministerio, allí donde el Señor lo puso, ahí estamos todos juntos para edificarnos, para edificar la iglesia. Vamos a leer en Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice en Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué bueno este versículo para los pastores, porque ahí dice que el pastor tiene que apacentar la iglesia de Cristo, el rebaño en el que el Espíritu nos ha puesto. Mirad por vosotros. El pastor tiene que mirar también por su propia vida. El pastor tiene que mirar también por su propio hogar. Tú no puedes pastorear, ordenar la casa de Dios si tu casa está desordenada. Yo tengo que mirar por el rebaño, pero también por mi propia vida, porque yo soy el primero que necesita a Dios. Yo soy el primero que necesita seguir siendo edificado, alimentado. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo aquí se puede utilizar también como pastor. La palabra obispo, los presbíteros son el gobierno de la iglesia. Quiero que te des cuenta que es el Espíritu el que pone a uno como pastor de una iglesia, como obispo en una iglesia. No somos nosotros los hombres. No soy yo el que decide. Suele pasar que una iglesia no tiene pastor y entonces se ponen a buscar un pastor. Necesitamos un pastor, vamos a buscar un pastor. Y entonces, pues bueno, puede haber varios candidatos. Y entonces, ¿qué se evalúa? Bueno, pues no sé, sus estudios, su trayectoria, a ver su experiencia. Oh, ha sido pastor aquí, aquí, aquí. Hombre, este tiene un prestigio. Fue pastor en la Catedral de Cristal. Oh, este hay que ficharlo sí o sí. Eso es un error. Según la Biblia es el Espíritu el que pone al pastor donde tiene que estar. Allí en Efesios dice que fue Cristo el que nombró apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Es el Señor el que decide quién pastoreará, dónde pastorearás, dónde serás obispo, dónde estarás ejerciendo un ministerio. Entonces no soy yo y no deberían ser los hombres. Los hombres, en todo caso, lo que hacen es confirmar. Nosotros lo que hacemos es observar lo que está ocurriendo y lo confirmamos y lo reconocemos. Decimos, reconocemos que Dios está utilizando a esta persona, reconocemos que Dios puso a este como pastor aquí. La iglesia, si no tiene pastor, tiene que pedirle a Dios, Señor, danos un pastor, provee un pastor. Se cometen muchos errores a la hora de escoger pastores. Lo he observado muchas veces a lo largo de mis 40 años de ser cristiano. He visto muchas veces iglesias sin pastor, elección de pastores, cambios de pastor. Por ejemplo, si Dios pone a un pastor, si es Dios quien pone a un pastor en un sitio, tiene que ser Dios quien lo quite. O sea, no podemos ser nosotros. Pero no siempre ocurre eso. No a todos los rebaños, aquí se usa la palabra rebaño, no a todos los rebaños les gusta el pastor que Dios les puso. Es que este pastor siempre es muy exigente, siempre predica lo mismo, que tenemos que obedecer la Biblia, que tenemos que ser muy radicales con cumplir lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿qué quieres que predique el pastor? Que entretenga al rebaño, a las cabras. Bueno, muchos esperan eso, que el pastor esté ahí para entretener, para que las ovejitas se sientan a gusto.
Bueno, el pastor está ahí para traer la palabra de Dios, guste o no. Y hermano, yo no estoy aquí para obedecer lo que me guste de la Biblia, estoy aquí para aceptar todo lo que viene de Dios, me guste o no. A veces al yo le duelen cosas, a mí me duelen cosas. A veces Dios me expone, a veces Dios me pide algo y a mí me duele. A mí me gustaría a lo mejor estar en otra posición, a mi carne le gustaría ser reconocida, tener éxito. ¿Para qué me voy a conformar con esta iglesia? A mí me gustaría ser pastor de otra iglesia más grande. Pero es donde Dios nos pone, hermano. Yo no podría vivir con la conciencia tranquila si me fuese a otra iglesia porque fuese más grande, más bonita, con más recursos, con más dinero. No podría hacer eso, no podría vivir con eso. De hecho, me acuerdo una vez, hace ya muchos años, que una iglesia en la zona de Castellón me propuso para que fuese pastor. Yo estaba aquí en mi ciudad, en Valls, pastoreando mi iglesita de unos 20 miembros, estábamos por ahí, y entonces pues de pronto una iglesia, los hermanos, un hermano del consejo habló conmigo y me propuso, pastor, ¿estarías dispuesto a aceptar ser candidato a pastor a nuestra iglesia? Estamos sin pastor, buscamos y hemos pensado en ti. Y era una iglesia, pues yo estaba ahí con mi iglesia, 20 miembros, nuestro local chiquitito, viejo, todo ahí que se cae por todas partes, a duras penas llegando con las ofrendas a final de mes cada mes. Y entonces pues me ofrecen ser pastor de una iglesia de unos 100 y pico miembros, una iglesia con más de 100 personas. Tienen ministerio de una emisora de radio, el grupo de música estupendo, un local precioso, con recursos, me ofrecen pues entrar para sostenerme como pastor y darme un sueldo y entonces tú tienes que decidir. ¿A tu carne qué crees que le gusta más? Pues ser reconocido. A tu carne le gusta, hombre, entre una iglesia de 20 o de 150, entre una iglesia que soy yo el que tiene que estar aportando a ver si llegamos a fin de mes, a una iglesia que te paguen ellos, entre una iglesia que estamos ahí invisibles, a una iglesia vistosa, gloria a Dios, Dios me está abriendo puertas. Eso es lo que a veces pensamos. Pero primero lo que hay que hacer es preguntarle a Dios, Señor, ¿y tú qué es lo que quieres? Y claro, de pronto, si Dios me puso aquí, ¿por qué ahora me quiere quitar de aquí? Si Dios me puso aquí, es porque Él tiene un propósito. Y si me quiere quitar de aquí, también. Así que Dios lo tiene que mostrar. Entonces, pues, después de hablar con Dios, a los hermanos de este lugar, les dije, hermanos, lo siento mucho, pero Dios me puso donde estoy y ahí tengo que estar. Y hasta que Dios no lo diga de otra forma, ahí tenemos que seguir trabajando. Bueno, pues eso es. A mí un líder que tenía me decía, Víctor, visualiza, tienes que verte con una iglesia de 10.000, me decía. Y yo lo veía, yo lo visualizaba y lo veía. Hermanos, me acuerdo de mi querido hermano José Pablo Sánchez, que él es el director de radio, de la televisión Buenas Noticias, el programa evangélico en la segunda cadena de televisión española. Y bueno, él como responsable en Decisión y en un montón de lugares, un hermano usado por Dios. Y me acuerdo cuando ellos traen la palabra, yo conozco al Señor y recuerdo a José Pablo, me inspiró mucho en la música, él me enseñó a tocar la guitarra y me inspiró mucho en la música y él como compositor tenía sus canciones. Me acuerdo una canción suya que decía, no quiero grandes templos donde la carcoma corroa día a día los ladrillos viejos y el tiempo la erosiona y después el coro decía, dame 4 paredes como las que ahora tengo y bueno, y venía a decir algo así como corazones sencillos, gente y tal, y decía así. A la carne nos gusta otra cosa. Hombre, a la carne nos gusta la excelencia, iglesias grandes, con poder económico, siempre pudiendo hacer 1000 cosas distintas, que a la vez bendicen al pastor y le dan un bienestar económico, porque, oye, los pastores de estas iglesias con 10,
15, 20 y hasta más, 40.000, 50.000 miembros, los pastores viven bien, tienen sus mansiones y todo lujo, que no les falte nada, porque la Biblia dice que digno es el obrero de su salario. Entonces, pues ahí son bien bendecidos y no me quejo, no digo que no, que sean bendecidos. Pero no estamos ahí para nosotros, estamos ahí porque Dios nos usa y la iglesia no es del pastor. El pastor es uno en la iglesia con la autoridad y la responsabilidad que Dios le dio y ahí tiene que ejercer. Y los miembros, como dice la palabra, obedeced a vuestros pastores. Los miembros, las ovejas, tienen que obedecer al pastor, porque él dice que tiene que dar cuenta de vuestras almas. Él tiene que dar cuenta a Dios, aún de sí mismo. Pero, ¿quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Terminamos de ver lo que dice este versículo. Y mirad por vosotros mismos, por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿para qué os ha puesto ahí? Para que las iglesias, para que las ovejas te sirvan. ¿Para qué te ha puesto el Señor como pastor en una iglesia? Para presumir de iglesia grande, para promover tu ministerio, para desarrollar tus sueños. No, para apacentar la iglesia. ¿De quién? Del Señor. ¿Para apacentar tu iglesia? No, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia es suya. Yo me fijo mucho en la forma de hablar de la gente. Pastores, cantantes famosos, alguna entrevista que tú puedes encontrar a veces por ahí por YouTube, por sitios de estos, a un cantante, a un adorador se les llama ahora, y de pronto pues les preguntan, ¿y qué planes tienes para el 2020? Y ahí lo oyes hablar, pues uno de mis sueños es poder grabar mi 5.º disco. Es uno de mis más grandes sueños, poder grabar y que realmente sea un éxito y promocionarlo en muchos lugares. Y yo pienso, bueno, si alguien que sirve a Dios, su gran sueño es sacar su disco, promocionar su disco, Cuando entrevistan al pastor, y para este 2020, ¿cuál es su previsión, su sueño? Pues mi sueño para el 2020 es que, bueno, estoy ya terminando de escribir, a ver si puedo publicar mi 10º libro y esto espero que sea un éxito en librerías. Y si el sueño del pastor para el 2020 es publicar su libro, Dios usa a hermanos en la música y los discos para bendecir a la iglesia. Dios usa a hermanos que tienen libros, tenemos amigos buenísimos, escritores que nos bendicen un montón. Pero no se lo he preguntado nunca, igual un día les pregunto a los hermanos cuál es su sueño para el próximo año. Pero conozco a muchos de esos hermanos y sé que han vivido su vida para servir al Señor y Dios los está usando en ese ministerio. No están ahí para promocionar su ministerio. Cuando uno habla de esta forma, lo centra todo en el mí, el ego, el yo. Estamos aquí para que nosotros menguemos y Cristo crezca, como dijo Juan el Bautista, para que la gente cuando me vean a mí, que no me vean a mí, que vean a Cristo. Realmente la luz que brilla en ti y en mí, hermano, es la luz de Jesús. No tiene que ser nuestra luz es artificial, la luz de Cristo es más poderosa que la luz del sol. Nosotros estamos ahí para realmente proclamar, anunciar, hablar de Jesús, defenderle a Él, hablar que la gente se enamore de Jesús cuando nos oigan a nosotros decir, que no nos vean a nosotros, que vean a Cristo en nuestras vidas, porque el dueño de la iglesia, el dueño de las ovejas es Él, la cual ganó por su propia sangre. A nosotros nos ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, es suya, porque Él la compró, la ganó con su propia sangre. El precio
lo pagó Él. El precio fue altísimo. Y nosotros no hemos pagado un precio así. El precio ya está pagado. Fue Cristo quien lo dio todo. Vamos a ver en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí tienes otra declaración. Yo edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Hermanos, estos estudios son muy importantes para que realmente tomemos conciencia de lo que es la iglesia, de cuál es mi posición en la iglesia, de qué espera el Señor de nosotros en la iglesia. Esto es súper importante porque el tiempo de Dios para este siglo en el que vivimos es la iglesia. O sea, todo lo que ocurre en el mundo, de la forma en la que Dios actúa, la salvación, cómo Dios la maneja, todo tiene que ver con la iglesia, todo pasa por nosotros. Tenemos que saber lo que es la iglesia, cómo funciona y qué lugar ocupamos en la iglesia. Por eso es tan importante que estudiemos estas cosas. A veces podemos dar por sentado, y si yo pregunto ¿de quién es la iglesia?, la gente puede decir de Cristo. Pero no solo tiene que ser teoría, tenemos que realmente asimilar que la iglesia le pertenece a Él. Porque cuando asimilamos ese concepto, todo en nosotros cambia. Cuando tú haces algo en la iglesia, de pronto sobre ti va a caer un temor reverente, va a caer realmente un sentido de la responsabilidad excepcional, porque tú sabes que eso no es una organización de hombres, tú sabes que esto no es humano, que no estamos ahí, tú sabes que esto es de Dios, que es Dios el que está haciendo eso. Cuando estamos cada tarde predicando la palabra de Dios, esta mañana saludando a un hermano, y me decía el hermano, no nos imaginamos justo antes de marzo que íbamos a estar confinados en nuestras casas, no pensamos que eso pudiese ocurrir, y de pronto nos encontramos ahí. Y de pronto nos encontramos cada día enganchados estudiando la Biblia. Y yo le dije al hermano, pues te puedo decir lo mismo, yo no lo planeé en ningún momento, ni sospeché que íbamos a hacer eso. Yo tampoco me lo imaginé. Si a mí en febrero o a principios de marzo me dicen vamos a tener un estudio bíblico todos los días, de 1 hora y media aproximadamente, y sin falta vamos a estar ahí todos, este grupo de hermanos cada día va a seguir creciendo y todos, yo igual no me lo creo. Te lo estoy diciendo sinceramente. Porque yo te puedo contar mis esfuerzos de años y años de ser pastor, de casi 30 años de ser pastor, y de mis esfuerzos de intentar organizar reuniones, de hacer que la gente responda, y casi misión imposible. Y de pronto decir, bueno, pues esto es la iglesia. La iglesia no es nuestra, lo que hacemos no es nuestra iniciativa. ¿De dónde salió decir vamos a hacer un estudio cada día? Yo no lo tenía en la agenda. No me presionasteis para que lo hagamos. Surgió. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Y en mayúsculas, hermanos, porque ni siquiera somos solo una iglesia local. Aquí estamos de diferentes iglesias. Hay iglesias de Valls, hay iglesias de Tarragona, hay iglesias de otros puntos de España, hay iglesias de Francia, de Perú, de México, de Ecuador, de El Salvador, de Estados Unidos, no sé si me he dejado alguna, de Colombia, de Brasil, esta es la iglesia de Jesús. En la Biblia así era. En los Hechos de los Apóstoles los hermanos tenían esa relación. Los pastores no se asustaban de que un miembro de mi iglesia está escuchando los estudios del pastor de la otra iglesia. No existía el concepto de a ver si me van a robar miembros. Eso no existía. Pablo les escribe una carta ahí a los colosenses y les dice, cuando hayáis leído vuestra carta, se la dais a los de la Odisea y que los de la Odisea os den la que les escribí a ellos.
y oraban los unos por los otros, y Pablo le enviaba, hermanos, os envío a mi hermano tal, me dejé el capote, cuando vaya lo recibís y tal, y a este hermano para aquí, y os recomiendo a la hermana tal que me ha sido de mucha ayuda en mi ministerio, y era una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque los creyentes en ese tiempo tenían muy claro que la iglesia no le pertenecía a los hombres, era la iglesia de Jesucristo. Jesucristo es el dueño de la iglesia, Él es el que edifica, yo edificaré mi iglesia. Ahora los hombres no sé dónde nos hemos ido, pero nos creemos que esto es nuestro. No, es que esta es mi iglesia, no vamos a dejar que aquellos interfieran, no es que los otros, con eso no nos juntamos. No, es que tantos prejuicios, hermanos. Qué triste. La iglesia, la esposa de Cristo, está desfigurada y los principales culpables son los líderes, los pastores. Hemos perdido de vista que todo esto es cosa de Dios y nos hemos creído que es nuestra cosa y estamos ahí pues haciendo nuestra tarea. El cuidado personal se pone antes que el cuidado pastoral. El pastor recuerda, apacienta, alimenta, nutre, cuida, protege, pero es la iglesia del Señor. Él nos puso ahí para eso. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Un versículo muy mal interpretado por la iglesia en la historia. Ahí dicen que Cristo nombró a Pedro el primer papa porque dijo que sobre Pedro iba a edificar su iglesia. Eso no es así. Es antibíblico. En ningún lugar de la Escritura verás que la iglesia se edifica sobre un hombre. La principal piedra del ángulo es Jesucristo. Eso es una doctrina. ¿Quién es la piedra sobre la que se edificó la iglesia? Cristo. Y en este versículo puede ser confuso por la traducción, pero no por el texto bíblico original. Porque ahí dice, tú eres Pedro, y la palabra Pedro es Petros, y sobre esta roca, notas en el castellano que usa la palabra Pedro y roca. El problema es que cuando yo leo así en el castellano pienso en Pedro y lo tomo por nombre propio. Y cuando dice roca, yo atribuyo que se refiere a Pedro, porque Pedro es la piedra. Entonces él, pero en el griego son dos palabras totalmente distintas. Petros y Petra son dos palabras diferentes. Se refiere a rocas distintas, a piedras distintas. En el griego hay palabras para todo. En el castellano nos confundimos. No estamos viendo gesticular a Jesús, es otro problema añadido. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, yo voy a intentar gesticular como si fuese Jesús hablando, y también te digo, ya no te llamarás más Simón, te vas a llamar Pedro, ¿vale? Yo te digo que tú eres Pedro, una piedra. Y sobre esta roca, sobre esta gran masa de roca, edificaré mi iglesia, o sea, te edificaré a ti. Tú serás una de las piedras. O sea, Pedro entendió esto, lo entendió bien, porque él escribe en su primera carta que Cristo es la principal piedra del ángulo y todos nosotros, como piedras vivas, somos edificados sobre él. Él lo entendió. Algunos indoctos que tuercen las escrituras torcieron esto y entendieron que tú eres Pedro y sobre tú la roca, o sea, tú eres una piedrecita y sobre esa roca inmensa edificaré mi iglesia. No, eso no tiene sentido. Tú eres Pedro, Petros, y sobre esta Petra, esta roca grande, edificaré mi iglesia. Cristo es el que edifica su iglesia. ¿Se entiende? Amén, hermanos. Bueno, no sé si estáis ahí muy callados. No, creo que ahí andáis por ahí. Veo algún comentario. Cristo es el dueño de la iglesia. Él es el Señor. Cuando hemos leído en estos textos que es la iglesia de Dios,
que Él es el Señor. La palabra griega, para cuando dice ahí que Él es el Señor de la Iglesia, la palabra griega es tenos, o teos, perdón. Teos la palabra es Dios. Cuando decimos teología es la logia, la doctrina, la enseñanza que estudia teos, a Dios, teo. Dice que la iglesia es de Dios, la iglesia es de teos, de Dios. O sea, las ovejas no son del pastor, le pertenecen al Dios del universo. Él es el buen pastor. Jehová es mi pastor. Somos propiedad de Cristo, hermanos. Leemos otro texto, Gálatas 3:13. Y ya vamos a ir entrando en la recta final del estudio. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Maldito todo el que es colgado de un madero. Ahí aparece una palabra, redimió. La palabra de redimió, la palabra griega, de la que al castellano se ha traducido en Reina Valera, redimió, es exagorazo. Se escribe, te la deletreo, con X, E-X-A-G-O-R-A con acento, Z-O, exagorazo. De ahí se ha traducido redimió. Exagorazo significa pagar un rescate. Eso es lo que significa redimir. Cuando el esclavo era esclavo, le pertenecía a una persona, a su amo, pero alguien decidía comprarle, lo compraba, pagaba el precio. ¿Cuánto vale tu esclavo? Mi esclavo vale tanto dinero. Bueno, yo voy a pagar el dinero por tu esclavo. Y pagaba el dinero, pero no pagaba al esclavo, no lo compraba, no pagaba para quedárselo, pagaba el dinero para liberarlo. Entonces pagaba el precio y por derecho ahora entraba a ser de su propiedad, pero él, el que pagaba el rescate, la palabra redimir, el que pagaba el dinero, decía, bueno, yo ahora te concedo la libertad, ahora eres libre. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros, nos redimió, pagó el rescate. Nosotros, dice la Escritura, que éramos esclavos del pecado y de la muerte. Estábamos bajo una maldición, no éramos libres y no teníamos posibilidad alguna de ser libres. Un esclavo jamás podría obtener la libertad si no fuese porque alguien le redimiese. El esclavo no tenía nada suyo. No podía pensar, voy a ahorrar dinero y pagaré mi libertad. No tienes dinero. Lo que trabajas no es para recibir un salario, trabajas porque eres esclavo. Todo lo que haces le pertenece a otro. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de adquirir libertad, de obtener salvación. Pero Cristo, Jesús, dice que nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Hermano, ¿te das cuenta cuánto te amó Jesús? ¿Te das cuenta que estuvo dispuesto a hacerse maldición por nosotros? ¿Te das cuenta que Él lo único que pensaba era en que tú fueses librado de la muerte? Lo único que Jesús quería era darte vida. ¿Acaso hay un amor más grande en algún lugar? ¿Alguien que te haya amado de esa forma? Que nunca haya buscado nada de beneficio para sí, sino que lo haya dado todo, absolutamente todo por ti. Cristo nos amó tanto que pagó con su propia vida el rescate, pagó con su propia sangre el rescate de todos nosotros. Él es el Señor de la Iglesia. Él es el Salvador de la Iglesia. Hermanos, el próximo día seguiremos aprendiendo más cosas acerca de la Iglesia. Veremos que
La palabra de Dios nos enseña que la Iglesia es la única organización que Cristo prometió edificar, que la Iglesia es la protegida de Cristo, que en la Iglesia Él es el que añade cada día a los que han de ser salvos, el que añade las cosas, etcétera, etcétera. La Biblia sigue enseñándonos más y más acerca de la Iglesia, pero eso lo dejamos para otro día. Mañana es lunes, estamos ya empezando una nueva semana y estamos ya bien metidos en el mes de junio. Esto va muy rápido, el tiempo pasa veloz, rápido, rápido. Vamos derechos a meternos ahí en el verano. Aquí donde vivimos, en Tarragona, en Valls, España, Cataluña, mañana entramos en la fase 3 del desconfinamiento. Quiere decir que continuamos con más libertades, podemos hacer más reuniones con más gente, podemos viajar más, nos podemos mover más, pero eso no nos va a impedir que de momento seguimos con nuestros estudios diarios. Es Dios quien ha decidido, Él nos ha puesto ahí, así que hacemos lo que Dios nos pone. Así que os espero ver mañana, si Dios quiere. Espero que también tengáis la fuerza para seguir perseverando, tener el discernimiento y la sabiduría de ver dónde Dios os pone, de ver lo que Dios quiere de vosotros, de ver las puertas que os abre o las puertas que os cierra, de ver que la iglesia es de Él y Él os ha puesto en la iglesia, Él os muestra la iglesia, Él es el que edifica. Entonces tenemos que ser sabios. Amén, hermanos. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te proteja, que Él siempre esté a tu lado, pero lo más importante es que tú siempre le reconozcas a Él en todos tus caminos. No le des la espalda a Dios, no es bueno para ti. Reconoce a aquel que te redimió, aquel que por ti se hizo maldición. Reconoce al pastor de tu vida, el gran pastor de nuestras almas. Que Dios te bendiga, hermano. Un abrazo fortísimo. Te amo con el amor del Señor. Y qué bueno que ya algunos nos vamos viendo y nos podemos dar abrazos. Tenemos que abrazarnos, tenemos que imponer manos, no al cuello, de bendición, manos de bendición. Tenemos que seguir edificando y trabajando por la iglesia de Jesús. Hasta mañana.